Ey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Hoy en Hablalo estamos en cabina Santiago Bernal y María Andrea Canchila para conversar sobre una grave problemática que enfrenta la sociedad colombiana. Hablaremos sobre los feminicidios en el país. Hola Santi y oyentes. Hola María Andrea y a los oyentes también de este nuestro episodio número 28 de Hablando. Como lo dijiste, hoy vamos a hablar sobre tal vez una de las problemáticas que está muy presente en la actualidad, una problemática muy importante que creo que nos compete a todas y todos. Para hablar sobre este tema tenemos una invitada. Tenemos en cabina a Paola Andrea Duque, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Ella hace parte del Comité de Género y es asesora en el Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual de esta misma facultad y es abogada en la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Bienvenida, Paola. Muchas gracias a ustedes chicos, chicas y a todos los oyentes. Gracias por esta invitación. Bueno, pero antes de comenzar con la entrevista les queremos dar un poco más de contexto sobre todo lo que ha estado pasando en Colombia últimamente. Sabemos que Colombia es un país con una tasa de feminicidios bastante alta, pero últimamente hemos sabido pues, de unos casos que han estado muy presentes como en las tendencias o han sido muy mediáticos y les queremos contar un poco sobre eso primero. Sí, Santi, la situación de los feminicidios en Colombia resulta bastante preocupante. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia, hasta abril de 2024 se han presentado al menos 271 feminicidios, es decir, que en este periodo de tiempo entre el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año se presentaron cerca de 2 feminicidios por día. Antioquia es uno de los departamentos que cuenta con mayores casos. Recordemos que en Colombia el feminicidio se fue tipificado como un delito por la Ley 1761 de 2015, también conocida como la Ley Rosa Elvira Celi. Esta define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. Sí, si miramos las cifras de años anteriores, el panorama no es bueno y de acuerdo con este mismo observatorio, en 2023 fueron 525 los feminicidios, en 2022 fueron 620 y bueno, en 2021, regresándonos que no mencioné, en 2021 fueron 622. Y bueno, hace poquito un medio de comunicación que se llama Mutante publicó un carrusel en el que daban como un análisis respecto a estos últimos hechos de feminicidio en Colombia. Para arrojar como un dato, entre el 29 de mayo del 2024 y el 2 de junio del 2024 ocurrieron 6 feminicidios que fueron muy mediáticos en redes sociales y en los medios de comunicación. Sí, según Mutante también los principales feminicidas fueron parejas o exparejas, padrastros o sicarios. En los últimos días, también otro evento importante, Santi, agregando a lo que habías mencionado, John Paulos fue declarado culpable de feminicidio agravado y de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Recordemos que por el feminicidio de Valentina Tres Palacios. Lo condenaron a 42 años y medio de prisión y el fallo que lo condena es el primero que cuenta con las restricciones de esta nueva ley que impide cualquier beneficio penal para crímenes de feminicidio. Ok, María Andrea, ¿cuál es esta nueva ley de la que tanto se ha hablado últimamente? Sí, es la ley 2356 de 2024 que básicamente modifica el Código Penal y lo hace por medio de 4 artículos que excluyen de beneficios penales a los imputados, acusados y condenados por feminicidio en Colombia. En uno de estos artículos se menciona que los condenados por este delito no pueden recibir reducción de la pena, también que los acusados no pueden solicitar detención preventiva domiciliaria y que las personas condenadas por este delito no pueden recibir el beneficio de cumplir la pena en su residencia tras haber cumplido la mitad de la condena. No siendo más, empecemos con la entrevista a Paola. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo.
Paola, comencemos. Bueno, recordemos que desde el 2015 el Estado colombiano con la ley Rosa Elvira Celi tipificó el feminicidio como un delito autónomo. Sin embargo, todavía hay como confusión al respecto del término o la denominación de feminicidio. Entonces, para comenzar, quisiera preguntar, ¿cuál es la importancia de nombrar el feminicidio y de ser un delito autónomo? Bueno, creo que esta es una pregunta muy importante. Y es muy importante empezar como por realizar unas claridades. Una de estas es que el feminicidio se establece como la expresión máxima de discriminación frente a los cuerpos y las vidas de las mujeres y los cuerpos feminizados también. Creo que es importante también para los oyentes aclarar que de hecho, por ejemplo, en el 2018 existió una condena de un juzgado en Huila, Garzón, justamente contra una mujer trans, víctima de feminicidio. Entonces, creo que es importante precisar que es un tipo penal que puede ser aplicable a mujeres o a cuerpos feminizados, cuerpos trans, de mujeres trans, como una de las expresiones máximas de discriminación existentes en nuestra sociedad. Se suele, de hecho, denominar el feminicidio como un crimen de odio, y es un crimen de odio porque representa justamente esa significación de la subvaloración de lo femenino y esa posición subordinada de lo femenino dentro de las sociedades. A las mujeres históricamente se nos ha considerado, digamos que por fortuna hoy menos que antes, pero se nos ha considerado como objetos del deseo de otros, ¿cierto? Y uno con los objetos los regala, los vende, los permuta, los cuida, no los cuida, dependiendo de cuál sea su interés, y se nos ha excluido de la capacidad de ser sujetas políticas, tomadoras de decisiones, autónomas e independientes. Justamente en razón de esta concepción de las mujeres como sujetos o como objetos de otros que disponen de cuerpos, de vidas, de decisiones, de autonomía, se evidencia esta posición subordinada. Yo creo que el feminicidio como un delito autónomo transmite significados de carácter político y jurídico, ¿cierto? Político porque también es una forma de mostrarle a la sociedad que las muertes violentas de las mujeres representan justamente o traducen estos crímenes de odio, ¿cierto? Y que tienen que ser valorados de una manera distinta. Hay quienes denuncian de manera muy reiterada, pero es que las cifras en medicina legal, por ejemplo, son mayores de asesinatos frente a hombres que mujeres. Yo siempre digo como, ok, cuando nos vamos y miramos los datos en su conjunto, nos damos cuenta que la gran mayoría de los perpetradores de los asesinatos o de los homicidios en contra de hombres son otros hombres, ¿cierto? Son muy bajas las estadísticas, no significa que no ocurra, pero son muy bajas las estadísticas de las mujeres que perpetran muertes violentas en contra de otros hombres u otras mujeres, ¿cierto? Y creo que eso es importante también poderlo resaltar. Entonces, este significado político está puesto justamente en ese reconocimiento como la expresión máxima de discriminación contra los cuerpos y las vidas de las mujeres. Y además tiene, pues, por supuesto, unos significados en términos jurídicos, ¿cierto? Justamente por el quantum de la pena imponible y sobre todo por algo que creo que es muy importante resaltar, y es que existen unos estándares diferenciados para el abordaje de las violencias basadas en género en general, ¿cierto? Y para los feminicidios en particular. Desde el año 2014, ONU Mujeres, en respuesta también como a demandas sociales en el ámbito internacional, ha creado un modelo de protocolo para la atención y judicialización e investigación del delito de feminicidio, que digamos lo que hace es incorporar o servir como guía metodológica para quienes son tomadores de decisiones, quienes están en el deber de investigar este tipo de delitos. Y una de las cosas que trae como diferenciales es justamente el abordaje a partir de los estándares internacionales, y en principio uno de los más importantes es el de la debida diligencia reforzada. Esa debida diligencia reforzada como un criterio fundamental para la investigación
de los feminicidios, pues nos trae como unos mínimos, ¿cierto? Y esos mínimos son, por ejemplo, el de la oficiosidad, a diferencia de lo que ocurre con muchos tipos penales, con muchos delitos, muchos crímenes en nuestro país. El feminicidio es un delito que puede ser investigado, inclusive de oficio, es decir, sin que existe o medie una denuncia por parte de las víctimas de esa mujer que ha sido asesinada violentamente. Por ejemplo, pues también el tema de la oportunidad y el plazo razonable. El artículo 175 del Código de Procedimiento Penal establece como la duración de los procedimientos y las fases de todos los procesos, ¿cierto? Como cuáles son las fases y la duración entre cada una de las fases. Establece para los delitos en general, por ejemplo, para la fase de indagación preliminar, un término de 2 años. Esos 2 años son concedidas a la Fiscalía General de la Nación para que realice como una indagación, una búsqueda preliminar de los elementos materiales que le permitan constituir inferencias razonables para pasar a otra etapa procesal, que es ya la de imputación de cargos, que es con la que aperturamos como la etapa de investigación. En tratándose de feminicidios, por ejemplo, ese plazo se reduce y ese plazo se reduce a 8 meses. Eso lo establece el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. Y eso tiene que ver justamente con la necesidad de dar una respuesta más oportuna y en plazos más razonables, justamente para obedecer a esto del principio de debida diligencia reforzada. También se habla de uno de estos mínimos de la debida diligencia, es justamente el tema de la competencia, y es que hablamos de que los funcionarios, tomadores y tomadoras de decisiones, policías judiciales, jueces, fiscales, que estén encargados de la investigación y el juzgamiento de los casos de feminicidio, tienen que tener una formación especial, una sensibilidad y la incorporación de un enfoque de género que permita reconocer justamente estas situaciones de discriminación particular. Hablamos de la necesidad de la independencia y la imparcialidad, por ejemplo, por supuesto, para poder juzgar este tipo de crímenes. Un principio muy importante es el de la exhaustividad, ¿cierto? Y es que se tienen que realizar y garantizar investigaciones que sean exhaustivas, que no sean meramente aparentes y que no sean investigaciones en las que se recargue a las víctimas, a los familiares de las víctimas, por ejemplo, a tener que presentar los elementos materiales para poder sustentar justamente la investigación penal, sino que se le impone a los estados a través del ente que persigue, el ente persecutor, la Fiscalía General, este deber de investigar de una manera exhaustiva, detallada, juiciosa, minuciosa y en tiempos razonables. Y por supuesto un principio que es fundamental es el de la participación de las víctimas, y aquí hacer un llamado que creo que es muy importante. En tratándose del derecho penal, se ha reconocido de una manera muy reiterada el debido proceso, cual si fuera un debido que aplicara únicamente a los procesados dentro de los procesos, ¿cierto? Entonces, generalmente se habla del debido proceso como una garantía de quien está siendo investigado en un proceso penal. Y este principio de la participación de las víctimas justamente lo que nos hace es recordar que este principio del debido proceso tiene lo que llamamos en derecho como es una tutela judicial efectiva de carácter bilateral, y eso significa que también aplica para las víctimas. Es decir, que el debido proceso también se traduce en plazos razonables para la investigación frente a los delitos y las garantías y la reparación para las víctimas, y el alcance de la justicia, por supuesto, con decisiones que garanticen que pues, no exista más impunidad. Y que existen unos estándares diferenciados de prueba también. En tratándose de las violencias basadas en género, creo que es muy importante entender que hay unos estándares diferenciados de prueba, y esto tiene una razón de ser y una justificación, y es que la gran mayoría de los delitos o de las violencias basadas en género ocurren en el ámbito de lo íntimo, y eso significa que las únicos testigos son las mujeres mismas que sufren las violencias, ¿cierto? Porque pues pocas veces ocurre que matan a una mujer delante de un montón de personas, ¿cierto? Y justamente lo importante de este delito y de las 6 indicios que nos da el artículo 104A para entender que se trata de un feminicidio es esa valoración del contexto. En tratándose de los feminicidios, las muertes violentas contra las mujeres, este protocolo latinoamericano del que les he hablado establece que cuando hay una muerte violenta, por ejemplo,
debe presumirse que es un feminicidio y con el paso del tiempo la investigación desvirtuar justamente que es un feminicidio y llevarlo a la categoría de homicidio, sea simple o agravado, ¿cierto? Cuando no se trata de una de las causales contempladas. En Colombia, de una manera muy lamentable, funciona a veces al revés. Cuando una muerte violenta de una mujer empieza por homicidio y solamente a lo largo de la investigación se cambia la tipificación, ¿cierto?, por feminicidio, y debería ocurrir al contrario. Eso, por ejemplo, es lo que nos indican los estándares internacionales, lo que nos indican estos protocolos, por ejemplo. Y para cerrar como con esta pregunta, también como un poco precisar, muchas veces justamente por la primera parte del artículo 104A del Código Penal, que es el que introduce justamente la ley del que nos habló Santi, la ley Rosa Elvira Celi, pues habla de que es un feminicidio la muerte violenta contra una mujer que se comete en razón de su género, ¿cierto?, de su condición o su ser mujer o de su género, pero este mismo artículo, que creo que esto es algo que muchas veces no tenemos en consideración, nos trae como 6 circunstancias específicas que se convierten en pistas para determinar y saber que puede ser un feminicidio, una muerte violenta o un homicidio simple, ¿cierto? Y dentro de esas 6 causales que nos trae, por ejemplo, o pistas para poder hablar de que es un feminicidio, está el hecho de haber tenido una relación familiar, íntima, cercana, de amigos, laboral con otra persona, el que esa otra persona pueda ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización y dominio sobre decisiones vitales como su sexualidad también, el cometer el delito para generar terror o humillación en quien se considere enemigo, en aprovechamiento de relaciones de poder establecidas, ¿cierto? Y cuando hablamos de relaciones de poder creo que es muy importante hablar de jerarquías, y en esa jerarquización podemos hablar de jerarquizaciones en relaciones personales, económicas, laborales, sexuales, militares, políticas. Esto también puede ser un feminicidio, el poder evidenciar estas causales o estas relaciones de poder existente. Y una que es muy importante, creo yo, y es la de la existencia de antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza, ¿cierto?, en cualquier ámbito, sea en el ámbito doméstico, familiar, laboral, escolar, por parte del sujeto activo de la conducta. Y aquí yo creo que es importante precisar algo, y es que dentro de las estadísticas, de hecho los estudios que trae el Observatorio de Feminicidios Colombia, se logra evidenciar que uno de los sujetos o del tipo de feminicidio mayormente ocurrido en Colombia es el del feminicidio íntimo, ¿cierto? Es decir, el feminicidio cometido por personas que son familiares, parejas, exparejas o personas cercanas a la víctima, y muchas veces esas víctimas ya han activado una ruta, ¿cierto? Ya han acudido al Estado a buscar medidas de protección y garantías y no han encontrado como justamente estas respuestas por parte del Estado, y lamentablemente desencadena justamente como en este tipo penal. Paola, ante esta persistencia, digamos que de la crisis de los feminicidios en Colombia, colectivas de derechos humanos, colectivas y organizaciones feministas y activistas han cuestionado las medidas estatales para abordar la problemática. ¿Qué fallas institucionales crees que hay para precisamente el abordaje de la violencia contra la mujer en Colombia? Bueno, yo creo que a pesar de que tenemos muchos avances en términos normativos, eso no podemos desconocerlo, y que las normas o los instrumentos normativos son herramientas también de que podemos valernos justamente para la exigibilidad en la garantía de los derechos. Aquí más que instrumentos normativos hacen falta voluntades políticas, y hace falta desestructurar también una conciencia que tiene muy naturalizadas las violencias contra los cuerpos y las vidas de las mujeres, y tiene todavía unas concepciones muy patriarcales, ¿cierto? De menosprecio y subvaloración de lo femenino y todo lo que tiene asocio con lo femenino. Y eso no solamente, pues eso pasa por la sociedad en general, y pasa también por los operadores de justicia. Es que los operadores de justicia son seres de carne y hueso, atravesados por todo,
¿cierto? Pues como todos los vicios que pueda tener la sociedad, entre ellos justamente la naturalización de muchos tipos de violencias o la minimización justamente de la importancia de algunos asuntos como las violencias basadas en género y las violencias contra las mujeres. Entonces creo que una de las fallas fundamentales no es no tener instrumentos, sino dotar esos instrumentos de una eficacia, ¿cierto? Una falla fundamental es la falta de voluntad política, la falta de voluntad justamente en campañas de prevención y sensibilización, la falla en, digamos, también en el fortalecimiento, creo yo, estructural o institucional, ¿cierto? Porque también lo cierto es que existen jueces o fiscales que pueden atender tienen 2.000 casos por resolver, ¿cierto? Entonces cuando una va y realiza impulsos procesales al proceso, los jueces, los fiscales muchas veces responden: doctora, sí, yo lo tengo presente, pero es que tengo 2.000 casos más por resolver, ¿cierto? Entonces creo que eso se puede solucionar con medidas efectivas como fortalecimiento del acceso a la justicia, fortalecimiento de la rama judicial, fortalecimiento justamente económico, financiero, que permita descongestionar también el sistema de justicia, que es una de las fallas fundamentales. Además también porque tomadores y tomadoras de decisiones, porque el ente acusador, por ejemplo, empiece por entender que si hay una muerte violenta, ¿cierto?, debe presumir que se trata de un feminicidio, y que pueda desvirtuarlo un poco, que es la sugerencia que nos trae este protocolo del que ya he hablado. El entender también que cuando las mujeres activan rutas, sea de protección, de justicia, de salud, por un hecho anterior, pues, o por un hecho de violencia, si se toman medidas que son suficientes, que responden a esas necesidades y a ese contexto específico de las mujeres, ¿cierto?, pueden evitarse y prevenirse también los feminicidios, ¿cierto? Muchas veces, lo que te decía, los datos dan cuenta de que muchas de las mujeres víctimas de feminicidios íntimos ya habían activado rutas, ¿cierto?, pero las medidas habían sido insuficientes. Entonces eso se traduce en que hay una falla estructural del Estado, ¿cierto?, y de las instituciones en proveer medidas que son insuficientes previo a la comisión cuando las mujeres buscan y activan rutas. También creo que es importante entender que justamente para entender los feminicidios, y esto lo trae, pues se viene reiterando desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, más concretamente desde el análisis que realiza la Corte Interamericana frente al caso Algodonero versus México, donde muchas mujeres de Ciudad Juárez eran asesinadas, eran víctimas de un feminicidio, y aparecían en sus cuerpos también rastros o símbolos o señales de violencia sexual. A partir de esta sentencia, la Corte Interamericana ha empezado a decantar algunas cosas y dice que siempre deben tenerse en cuenta, por ejemplo, o valorarse adecuadamente el contexto, los escenarios en que se cometen este tipo de delitos, los sujetos activos y pasivos de las conductas, las formas y las violencias anteriores, las manifestaciones de violencia que se tienen, e inclusive los contextos de por qué muchas mujeres no denuncian. Y es que es muy común o muy frecuente encontrar, por ejemplo, dentro de las investigaciones, que fiscales o fiscalas pueden recibir por parte de los familiares de las víctimas noticias de que esta mujer estaba siendo víctima de un ciclo de violencias, ¿cierto? Es decir, que había un patrón de sistematicidad en violencias previa al feminicidio, pero no había activado rutas, es decir, no existía una activación de la ruta. Se desconoce ese contexto, ¿cierto?, de por qué, por ejemplo, la mujer no había activado la ruta, y se minimiza esa situación o ese relato dado, por ejemplo, por los familiares, ¿cierto? Y esto muchas veces conduce justamente a tomar la decisión de no investigar por el tipo penal de feminicidio, porque no existía una sistematicidad de la conducta manifestada en una denuncia, lo que no traduce o no significa que no existiera esa violencia previa, ¿cierto? Y creo que aquí es muy importante también evidenciar o poner en conocimiento que no siempre las denuncias, esto es muy importante, el acceso a la justicia para las mujeres es muy importante, pero no siempre
las mujeres víctimas están en las condiciones de denunciar, ¿cierto? Muchas veces por la cercanía con el aparato judicial, ¿cierto? Pensemos en mujeres rurales, muchas veces justamente porque están muy cansadas o no entienden esas formas que pueden llegar a ser muy burocráticas también a veces para atender justamente a las denuncias de las mujeres, o a veces porque median resistencias subjetivas, ¿cierto? O imposibilidades también económicas, socioculturales, del lenguaje, para poder denunciar este tipo de violencias cometidas contra sus cuerpos y sus vidas. Y aquí también entender que la agencia de las mujeres es muy importante, ¿cierto? Justamente en lógica de la legitimidad que tiene el Estado y el sistema de justicia frente a las mujeres. Me gustaría que habláramos un poco más sobre esos casos tan mediáticos que han ocurrido últimamente y cómo ese efecto, esa condición de ser mediático influye o condiciona la agilidad de la justicia, por así decirlo. Y eso me lleva como a la pregunta, esos casos mediáticos que son tendencias en redes sociales y que son muy mencionados por medios de comunicación, ¿qué tanto influye eso para que la justicia en esos casos sea, no sé, más o menos ágil, por ejemplo? Bueno, mira, yo siento que no podría dar como una respuesta única frente a este tipo de situaciones, ¿cierto? Porque eso dependerá siempre como del caso concreto y específico. Yo creo que sin duda el día de hoy la utilización de o mayor nivel de denuncias genera sin duda una presión también en los operadores y operadoras de justicia, ¿cierto? El encontrar que, y creo que eso es una ganancia del movimiento feminista al día de hoy, ¿cierto? El encontrar que ya no nos callamos, que ya no hay silencio, que ya no hay, digamos, una forma de complicidad, de reserva frente a este tipo de situaciones. Es una lástima que solamente salgan ya cuando es demasiado tarde y la víctima nos está faltando, ¿cierto? Cuando es una menos. Pero creo que es una ganancia también el poder posicionar esto dentro de la opinión pública, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, recordar que a pesar de que las violencias en contra de los cuerpos y las vidas de las mujeres han existido desde siempre, históricamente, solamente a partir de la década de los 80 se empieza a posicionar la violencia como un asunto del orden público frente al cual los estados deben tomar medidas, y estamos hablando de la tercera conferencia mundial sobre la condición de las mujeres que se materializa en Viena, por ejemplo, en el año 93. Es decir, estamos diciendo que hace apenas 3 décadas se posiciona como un asunto de lo público el tema de las violencias. Entonces creo que ese posicionamiento de lo público es muy importante porque justamente lo que hace es demandar obligaciones para el Estado, para los estados, ¿cierto? Y para la sociedad en general. Es decir, no silenciarnos genera también como unos efectos transformadores en la sociedad, y yo creo que eso es muy importante, posicionar justamente este tipo de situaciones en el orden público como algo muy importante. Y además creo que también es muy importante tener en consideración que ha sido también el litigio estratégico que se ha realizado a partir de los casos de las violencias basadas en género, entendiendo como litigio estratégico una forma en la cual también se busca posicionar ante la opinión pública, ¿cierto? Que hay un fenómeno específico que ocurre y que no tiene o no genera unas afectaciones particulares a la familia de la víctima o a la víctima y al agresor que puede ser condenado, sino que tiene unas repercusiones sociales importantes, ¿cierto? Justamente por las dimensiones políticas que trae, y que a través de este litigio estratégico se pretenden también incorporar acciones de incidencia, acciones psicojurídicas que permitan justamente transformar la realidad del país. Justamente lo que pasó con la creación de la ley Rosa Elvira Celi fue eso, ¿cierto? A partir de un caso horroroso, por eso obedece el nombre del caso del feminicidio de Rosa Elvira, pues quienes realizaron justamente esta demanda
ante el Estado para la condena justamente del perpetrador de su violencia, pues actuaron bajo la lógica del litigio estratégico y posicionaron como una acción de reparación la creación del delito autónomo de feminicidio, ¿cierto? Algo similar, por ejemplo, pasa con el caso Ginette Bedoya. No es gratuito que en el mes de mayo se celebre, por ejemplo, el Día Internacional de la Conmemoración de las Violencias Sexuales en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Esto fue justamente una reparación exigida por Ginette Bedoya, una mujer víctima, periodista, víctima de violencia también en una cárcel, y que no recibió justicia por parte del caso colombiano, del Estado colombiano, y que justamente fue, su caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hace 2-3 años Colombia fue condenado justamente por denegar ese acceso a la justicia. Entonces ha sido a través de esa lógica del litigio estratégico, del posicionar como algo mediático algunos casos, que se ha encontrado justicia. Entonces, te digo, no tiene una respuesta única. Yo creo que el litigio estratégico y el posicionamiento también en el escenario de lo público puede traer resultados muy favorables. No obstante, también puede llegar a ser un escenario complejo en lógica de revictimización, justamente por la naturalización de las violencias que hay en contra de las mujeres. Y es que no podemos desconocer que justamente cuando un tema se pone en la posición pública, pues se crean como bandos, si se quiere, ¿cierto? Se crean posicionamientos distintos, y hay posicionamientos que lo que hacen es justamente revictimizar a las víctimas, y esto también puede generar algunos daños, sin duda, de los que muchas veces aquellos no son conscientes, ¿cierto? Es muy común cuando se denuncia en un caso de violencia sexual, por ejemplo, se vuelve público, que haya comentarios, y eso todo el tiempo lo vemos en redes, en los posts, en los videos que salen, y es como, ¿quién la manda a estar vestida? ¿Quién la manda a estar a esa hora? Pero si ella estaba coqueteando, pero sí, cierto, como la lógica de la culpabilización también puede salir muchas veces en este tipo de escenarios. Entonces creo que por eso no me atrevo a dar como una respuesta única. Sí poder decir y resaltar también que ha sido gracias a litigio, pues, o el activismo judicial, más bien, podría decirlo, que se han dado transformaciones muy importantes en el país en lógica de la garantía de los derechos humanos de las mujeres y de la garantía de los derechos humanos de la población trans, de la población LGTBIQ+, más bien, más que de la población trans, pues la población como incluida, de la población diversa, disidente sexualmente. Y es que recordemos que, por ejemplo, en Colombia no existe una ley integral trans, ¿cierto? Y que los derechos al matrimonio, a las pensiones, a las visitas conyugales, etcétera, etcétera, se reconocen es vía jurisprudencial, a través del activismo judicial, ¿cierto? Y justamente porque son decisiones que se movilizan, que se posicionan a través de lógicas de litigio estratégico, donde se busca la incidencia y lo mediático también. Entonces, como te digo, creo que está bien, ¿cierto? Pero también, sin duda, la otra cara es que se pueden causar unos daños a las víctimas, a los familiares también de las víctimas, en el caso particular del feminicidio, justamente por la inconsciencia de la sociedad, o por este lugar de la naturalización que hay en la sociedad. Gracias, Paola. Y bueno, una última pregunta, teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado acerca de la ley que se sancionó a finales de mayo, esta ley que impide cualquier beneficio penal para crímenes por feminicidio. Queríamos preguntarte qué importancia crees que tiene esta en el contexto del abordaje estatal de la violencia machista. Bueno, yo creo que es muy importante, ¿cierto? Pues que se hubiera puesto también de manera explícita la prohibición frente a la concesión de subrogados penales frente al feminicidio, porque pues quienes hacemos litigio también estratégico, en algunos casos hemos dicho que no hay una prohibición expresa, pues que no debía existir una prohibición expresa, pero que cuando se abordaban los artículos 68 del Código de Procedimiento, aunque no estaba expresamente incluido, pues sí, por justamente el contexto podía entenderse que el feminicidio, por ser un crimen muy grave, debía estar exentos de estos subrogados, ¿cierto? Pues de hecho se llegaron a posicionar decisiones de ese carácter, es como no deben existir subrogados por la gravedad del delito, y ese justamente es la razón de ser
¿cierto?, de la exclusión de los beneficios penales o de los subrogados penales en algunas causas. No obstante, esto seguía quedando muy como bajo el criterio de subjetividad de tomadores y tomadoras de decisiones, que como enunciado ahorita, pues son personas de carne y hueso, ¿cierto?, a los que tal vez la muerte de una mujer, el asesinato de una mujer, el feminicidio de una mujer puede no parecerles tan grave, ¿cierto? Y puede parecerle un asunto de no tanta trascendencia en el escenario de lo público. Y entonces eso hacía que nos encontráramos con casos donde un sujeto, pues desde el momento de las audiencias preliminares, es decir, cuando todavía no era condenado, sino que estaba en el marco del proceso, se fuera beneficiario de lo que se llama comúnmente casa por cárcel, la prisión domiciliaria, que es como el término jurídico para utilizarlo, o que cuando fuera condenado también no pagara su pena en establecimiento carcelario, sino justamente en privación domiciliaria, pues en prisión domiciliaria, o que cuando ya se habían cumplido las mitad de la condena, pues fueran beneficiarios de otros subrogados penales. Y aquí creo que es muy importante, por ejemplo, poder enunciar, creo que con un ejemplo concreto lo alcanzamos a entender hace poco, uno de los feminicidios más aterradores que se hizo viral, justamente por la indiferencia de la sociedad, que fue de un sujeto persiguiendo a una femenina con un machete, que es asesinada en plena vía pública y la gente grabó, pero no se hizo nada. Fue horrible este feminicidio en el Valle. Justamente este sujeto, por ejemplo, estaba gozando de un subrogado de las 72 horas en el momento en que salió y asesinó justamente a esta que era su expareja. Es decir, él estaba pagando prisión, sale con el beneficio o el permiso de las 72 horas, ¿cierto? Y sale específicamente a matarlo. Entonces, justamente, pues creo que este tipo de consideraciones, yo me atrevería a decir que también justamente este tipo de casos son los que se tienen en cuenta para lograr como estas decisiones legislativas o estos proyectos legislativos. Muchas gracias a Paola Duque, abogada de la Colectiva Justicia Mujer y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, chicos y chicas, a los oyentes. Espero que este tipo de temas que son tan importantes sigan posicionándose en el debate público en todos los escenarios, estrados, medios de comunicación. Creo que esto nos permite sin duda avanzar como sociedad. Muchas gracias, Paola. Hoy, háblalo. Hoy estuvimos en cabina María Andrea Canchila y Santiago Bernal. Este es un podcast de la Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_al piso en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la Urbe.